chileno fue el resultado en las últimas décadas de un experimento bastante radical, creo yo, en la educación y que se gestó en dictadura, porque me imagino que habría sido completamente imposible hacer una cosa así en democracia, ¿no? En ese sentido, yo he sabido que el sistema educacional chileno es motivo de estudio en algunos lugares del mundo. Yo estuve en el año 2014 en un congreso en Bristol, Inglaterra, y me impresionó mucho saber que ahí había un grupo de investigadores ingleses que trabajaban estudiando el sistema educativo chileno. La idea de ellos era estudiar lo que no hay que hacer. Porque, como digo, sufrió cambios muy radicales que creo que son muy difíciles de lograr si no es mediante la imposición, digamos, de la fuerza. ¿Cuáles fueron esos cambios? Bueno, son varios. Lo primero es que Pinochet, ya saben quién fue Pinochet, ¿no? Me imagino, es tristemente famoso en el mundo. El último día de su mandato hizo una reforma constitucional y implementó una nueva ley orgánica constitucional de educación, ¿vale? En esa ley orgánica constitucional de educación quedó como un principio muy relevante la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, a lo mejor lo han estudiado este principio, ¿no? Pero en términos generales una buena idea, ¿no? Porque cuando uno piensa en libertad de enseñanza piensa como en libertad de cátedra o la posibilidad de que existan diferentes tipos de proyectos educativos en diferentes escuelas, y eso suena bastante bien en principio, ¿no? Sin embargo, en Chile ese principio fue adoptado como una normativa constitucional que lo que en la práctica posibilitó fue que se desarrollaran múltiples iniciativas privadas de educación. Digamos que en esa época se flexibilizaron muchísimo las normativas que se derivan de esta ley orgánica constitucional para los requisitos, para poder establecer una escuela que fuese privada pero recibiese inyección de dineros públicos. Esto que es algo que yo creo que existe en varios lugares del mundo, yo no sé si en México, es decir, que tenemos un sistema educativo mixto con provisión de parte del Estado y también con una provisión de particulares que administran escuelas, pero que reciben fondos del Estado y que en Chile se llaman escuelas particulares subvencionadas, y luego los colegios, escuelas particulares, digamos, que no reciben ninguna subvención del Estado. Esas escuelas, las del medio, las que se llaman particulares subvencionadas, son las que surgieron como hongos, digamos, como callampa durante la dictadura, porque era muy fácil colocar una escuela y era un muy buen negocio. ¿Por qué era un muy buen negocio? Porque se trata de un tipo de establecimiento que recibía dinero del Estado por un lado, pero además le podía cobrar a la familia. Entonces tenía una doble entrada de dinero y no tenía ningún tipo de restricción en términos de el uso que con ese dinero se hiciera. O sea, eran instituciones con fines de lucro. Es bien impresionante, ¿no? Privatización totalmente de la escuela. Exactamente, es una privatización, en términos prácticos es eso, es una privatización de la educación. Esa es la primera medida. La otra medida que se adoptó en dictadura es que se cambió el sistema de financiamiento directo a las escuelas por un sistema de vouchers. Me imagino que lo han estudiado los vouchers. De libre elección. Sí, de libre elección. Quien de libre no tiene nada. Eso es una cosa muy interesante porque efectivamente el argumento, no era necesario tener mucho argumento porque había un tipo con una metralleta que te estaba diciendo esto lo hace o no lo hace. No, es una metáfora, no es que fuese así, pero en el fondo era así. Bueno, es que se entiende con estas dictaduras militares que pueden llegar hasta ese punto. Sí, lo entendemos que sí puede pasar. Pero el argumento que se daba, porque además hay una cosa que es muy interesante, y es que todo esto permaneció durante muchos años en democracia, e incluso se intensificó. El argumento que se daba era justamente el de la libre elección, que, entre paréntesis, sabrán que el candidato de ultraderecha en Argentina en este minuto, Javier Milei, está proponiendo justamente eso, ¿no? Implementar este sistema de vouchers.
¿En qué consiste el sistema de vouchers? Es un subsidio a la demanda, y eso significa que aquellas escuelas que tienen más matrícula reciben más dinero, porque el dinero que recibe tanto una escuela pública como una de estas particulares subvencionadas depende de la matrícula que tienen. Pero perdón, no solamente de la matrícula, sino que de la asistencia. Es decir, a final de cada mes se hace un resumen de la asistencia de los estudiantes durante ese mes, y según eso llega una cantidad de dinero al administrador, que puede ser particular o puede ser público. Ambos funcionan con el mismo sistema de financiamiento. Eso genera un estrés gigantesco y también muchísima desigualdad. Porque si tú tienes una escuela que es de un contexto vulnerable y la asistencia es irregular, hay meses que tienen dinero para financiar las cosas y hay otros meses que no lo tienen. Entonces,